¿Cómo están, Fintegramers? Bienvenidos a esta nueva entrega de Fintegram, este espacio de conversación donde hablamos de educación financiera, desarrollo sostenible, emprendimiento, innovación, transformación digital. Queremos acompañarlos semana a semana en contenido útil para que te puedas incorporar al sistema financiero de manera exitosa. A mi izquierda, en panel ampliado, don Mauricio Benito, nuestro panelista estrella. ¿Cómo estás, Mauricio? Bienvenido una vez más. Hola Aníbal, ¿qué tal? Muchas gracias por la presentación. Muy bien, feliz. Ya estamos entrando en tierra derecha en los cierres de año. Estas 2 semanas son de análisis, ¿cierto? Y proyección. Miramos el pasado y proyectamos el 2023. Así que va a estar muy entretenido estas par de semanitas en Fintegram. Lo que va quedando, así es. Y a mi mano derecha, a su izquierda, nuestro invitado del día de hoy para hablar precisamente de esto de educación financiera, de todas estas temáticas, de todo el desafío que hay en la comunicación en torno a estos temas que tanto nos apasionan, don Max Valdés, fundador y editor de Chócale. ¿Cómo estás, Max? Bienvenido. Todo bien, muchísimas gracias por la invitación. Así que es un gusto de poder conversar con ustedes, Aníbal, Mauricio, en el día de hoy. Oye, Max, bienvenidísimo y vamos directo al grano, como dijo el dermatólogo. Eso. ¿Qué es Chócale? ¿Cómo surge Chócale? A ver, ¿qué es Chócale? Quizás en términos de definición es un medio de comunicación, un medio económico, digital, que tiene un foco claro en los usuarios y en los consumidores, principalmente de la industria financiera y también del mundo del consumo, de compras, viajes, servicios, pero diría yo que el 50% son temas que están vinculados a la industria financiera, a la banca, finanzas personales, educación financiera, inclusión financiera, productos y servicios que actualmente ofrecen las distintas entidades, las aplicaciones, ¿cierto? Ese es un poco el qué. Y cómo parte, esto es muy gracioso la historia, pero el 2018 yo tenía una agencia de marketing digital, la vendí, me fui, y en ese entonces mi polola, entre medio me casé, después pedí matrimonio, me casé, pero en ese entonces mi polola un día me dice: oye, Max, a ti todo el mundo te pregunta datos y te preguntan dónde abrir la cuenta corriente o con qué tarjeta de crédito tú puedes acumular más puntos o millas. ¿Por qué no armar algo relacionado a eso, una especie como de blog? De privado a público, hagámoslo público. Claro, hagámoslo público y matemos además varios pájaros de un tiro. Entonces yo era como el 007 que llamáis, pero que le preguntaba a la gente, te mandaban un WhatsApp para preguntar. Entonces como, bueno, ¿por qué no armar algo en relación a esto? Y así partió Chócale en enero del 2019. Perfecto, o sea, ya llevan un par de añitos, pero ha ido iterando un poquito, porque como tú decías, fuiste creando o fuiste incorporando más datos, digamos, al final. Partió como el dato seguramente, pero hoy día ya es una plataforma que entrega un montón de información bastante detallada. El contenido, muchos citan a Chócale ahora. Eso yo creo que también fue un cambio de llevar la batuta en información, eso se nota. Entonces, ¿cómo ha sido ese proceso de ir incorporando más datos? O en el fondo, el enfoque, por lo que estoy entendiendo, es el usuario, digamos. Claro. Y ahí, en base a lo que él te va requiriendo, ustedes van generando nuevo contenido. A ver, yo creo que Chócale no pudo haber nacido en mejor momento, porque hoy día vemos una industria súper dinámica en el mundo financiero, sobre todo, pero también en términos, por ejemplo, el retail, con toda la transformación omnicanal. Y lo que sucede en la práctica es que muchas veces, a la medida que se van lanzando cosas o van surgiendo nuevos desafíos, ¿cierto? Nosotros tratamos de estar ahí, de ir contando las novedades que se van lanzando, cuando aparece una nueva cuenta bancaria, cuando hay una nueva billetera digital, por ejemplo. Las tasas, cuando aparecen tasas más bajas. Las tasas, sobre todo, bueno, todo lo que tiene que ver con inflación, por ejemplo, de estos nuevos fenómenos económicos, porque a nosotros, a ver, nos pilló la pandemia como comenzando, ¿ya? Entonces han empezado a ocurrir una serie de fenómenos económicos a los cuales no estábamos preparados, no los teníamos en el radar, los retiros del 10%, por ejemplo, luego todo lo que tenía que ver con el ingreso familiar de emergencia, después inflación, ¿cierto? Empezamos a tener inflación durante todo este año,
Entonces, también la tasa de interés empiezan como a tomarse la agenda y las personas quieren aprender de esto, quieren entender qué significa cada término, qué significan las cosas y un poco hacer ese punto intermedio entre la prensa que es muy especializada y que lo hacen súper bien, pero también es demasiado técnico. Pero muy ¿no? técnico y Muy tienen técnico. su público. Por eso ¿cierto? ahí el acápite de educación financiera, que también lo tienen en Chócale, que es bastante positivo por lo que estamos hablando. Ahí están llegando a mucha gente, ¿no? Simple, una comunicación más simple. Sí, la idea, bueno, claro, tenemos una vertical que acabamos de lanzar que está en marcha blanca, que es de educación financiera, que es más como de glosario, más conceptual. Nosotros estamos tratando de transformar una especie como de wiki, aunque la wiki es colaborativa, pero en el fondo acá no va a ser colaborativo, sino que No van a poder editar ellos. No van a poder editar, claro. Pero la idea, cierto, es que eso va complementando también el contenido que nosotros tenemos día a día, porque, claro, convivimos con muchas noticias. Se lanza una nueva cuenta, por ejemplo, para adolescentes y nosotros analizamos esa cuenta, explicamos cómo funciona. Omnicanalidad, ¿qué es eso? Bueno, vaya glosario, vaya... Claro, exacto. Aterrizar un poquito conceptos. Aterrizar conceptos, porque, como les mencionaba, tenemos esta prensa muy especializada y también tenemos los grandes medios masivos, pensemos en la televisión, ¿cierto? Donde se ve todo de manera como bastante como general. Por encimita. Muy superficial. A mí me pasa por encimita. A mí me pasa precisamente con Chócale que, por ejemplo, habemos iniciativas comunicacionales como mismo FinTech Gran Media, pero donde nos enfocamos generalmente como a esto, digamos, a conversar con el emprendedor, a conversar sobre su experiencia, a conversar cómo está viendo el mercado y ese tipo y hacemos ese tipo de análisis, que a lo mejor es para un público bastante más reducido. Por otro lado está efectivamente lo que tú decís, estamos hablando de Diario Financiero, El Pulso, o sea, estás hablando de los conglomerados dedicados a puras noticias que, primero, un gran número de consumidores no entiende nada, ¿verdad? No necesariamente tampoco son de su interés directo, ¿verdad? O no sabe que le interesa. O no sabe que le debiese interesar. Claro. Claro. O no forman parte del público objetivo. Exacto, del target, tal cual. ¿cierto? Lo hacen súper bien. Ojo, yo no tengo una crítica con eso, para sino nada. que nosotros encontramos que había una oportunidad en lo que ellos no hacían. Es que ahí está el punto, porque por el otro lado hay un montón de influencers nuevos dedicados a temas de finanzas personales, pero que también a mí me pasa que es muy reducido, porque como está reducido exclusivamente a la información que ellos personalmente pueden entregar, es súper acotado. No es un medio de comunicación que aborde precisamente incluso a ese mismo público, pero de una manera mucho más amplia, digamos. O sea, al final tiene que ver con eso. Entonces yo creo que efectivamente usted le pegan el palo de ir a un nicho que necesita este tipo de información donde prácticamente no hay medios. Sí, y lo otro que sucede es que nosotros, al ser un medio, ¿cierto? Tenemos mucha libertad también para poder escribir, para poder criticar, para poder tirar indirectas a veces cuando hay algo que no nos parece bien, por ejemplo. E incluso les preguntamos a las empresas. Los influencers que hoy día existen hacen una tremenda pega también. Conversamos mucho con ellos, a veces incluso los consultamos para algunas notas. Pero obviamente ellos tienen el lenguaje, la dinámica, la rapidez, la instantaneidad que necesitan las redes sociales. Claro. Nosotros no convivimos tanto en eso, sino que en el fondo Chócale se basa mucho más en lo que es un portal de internet, ¿cierto? Exacto. Muy tradicional, como cuando entramos a cualquier sitio. A Emol, a La Tercera, ¿cierto? Exacto. Y ese es nuestro espacio, ese es nuestro rincón y donde creemos que lo hacemos bien. No, y se nota, han marcado tendencia, como decíamos, el 2022. Me imagino el 2021 fue época de transición. Nacen a mediados del 2020, después de pandemia, y después el 2021 empezaron a... Sí, o sea, mira, partió, aunque suene curioso, partió el 2019, pero yo diría que era como una especie como de MVP al aire. ¿eh? Okay. Básicamente era yo escribiendo y probando. Pero mucha pega, te lleváis toda la mochila. Si esto funciona. ¿Ya? Y bueno, y esto funcionó. Entonces, ok, vamos haciendo crecer el equipo, se empiezan a sumar periodistas, ¿cierto? Empezamos a crecer. Estallido social, pandemia. Estallido social, pandemia. Y ahí crecen... Y ahí, claro, ya después, en el fondo, yo te diría que a partir de fines del 2021 ya empieza a crecer, empezamos a... porque aquí hay una cosa, primero, que es el tráfico, ¿cierto? Cuánta gente va entrando. Claro, sí. Y la segunda, luego, es, bueno, que marque pauta.
¿ya? A nosotros hoy día lo que más trabajamos obviamente es en marcar pauta más que el tráfico. El tráfico sí sirve obviamente para que el medio sea sustentable, ¿cierto? Los medios de comunicación en general no es ningún misterio, pero no es un gran negocio tener un medio de comunicación. Y uno puede ver, no sé, los canales de televisión abierta que muchos tienen pérdidas y grandes empresarios entran ahí, entran por otro tipo de razones también. Sí, de todas maneras. Nosotros en el fondo lo que buscamos, diría que lo primero que buscamos es marcar pauta y ser un aporte en términos de lo que buscamos nosotros, que es empoderar a los consumidores, a los usuarios en consumo y en finanzas. Ese es como Claro. qué es lo que queremos. Y el cómo lo logramos, obviamente, es un camino bastante más largo, ¿cierto? En Chile hay medios que llevan décadas funcionando, ¿cierto? Y que tienen su prestigio armado y por lo tanto que entren otros medios es un camino un poco más difícil. Coincide, Max, que desde su fundación hasta la fecha, que han ido consolidando audiencias, qué sé yo, que pareciera que hay, yo creo que ahí donde los influencers hacen una gran labor de generar conciencia de que es necesario un poquito incorporarse en estos temas. Hay mayores audiencias para este tipo de temática, pero también coincide con que yo diría que en los últimos 3 años, desde pandemia, pero es una coincidencia, por lo acelerado que significó todo el tema de la conectividad, el internet, los negocios online, el tema fintech. El tema, o sea, el mundo financiero en realidad los últimos 3 años ha sufrido transformaciones realmente significativas. Tenemos ley fintech, tenemos mucho más fintech, literalmente. Hay mucha más inversión. Estamos destacados a nivel latinoamericano como un hub de creadores de fintech. Entonces, el mercado financiero, dada esta irrupción, está sufriendo transformaciones. Entonces, obviamente, inmediatamente, desde una perspectiva de la generación de contenidos que ustedes están haciendo, seguramente también ha impactado. O sea, hoy día yo me atrevería a decir, no sé, por favor, confírmamelo, descártalo, de que hoy día hay más información que entregar que lo que había hace 3 años, digamos. Absolutamente. Y era bien fome que antes eran los bancos nomás, eran No había 20 mucho. bancos, 24, 23 hace unos años, y ahora ya hay muchos players, ¿no? Sí, o sea, tenemos una industria que se había ido achicando con el paso de los años, en general, ¿cierto? Que los bancos seguían fusionando unos con otros, etcétera. Y teníamos que, en términos de inclusión financiera, lo único que había era la cuenta RUT de Banco Estado, Claro. ¿cierto? Sí. No, en general la banca no se movía mucho. Una no, que otra tarjetita de prepago por ahí y No, sería. eso año 2017, pero 2018, claro, hasta o sea, ahí. si eso retrocedemos era. 5 años 5 años atrás. No hay 5 nada. años atrás, Claro. 2017, Tienes así era, razón. así era el Claro, mundo. yo me acuerdo cuando Match se lanzó y que la única función que tenía era como, ya, depositabas plata y te permitía hacer una vaca con amigos para el Claro. asado, para la Así liga de partió. fútbol. Ese fue el MVP. Ese fue el MVP. Ese fue el MVP. Y en ese entonces lo único que había era como si tú querías una cuenta con una tarjeta de débito, una cuenta Vista, lo único que había era la cuenta RUT, salvo que fueses hijo de un cuenta correntista de un banco grande, Claro. que abrieras cuenta o que Saca llegaras ahí como cuenta. medio dateado, pero era muy difícil tener cuenta para alguien, sobre todo que no tenía ingresos o ingresos demostrables. ¿Y qué es lo que sucede, cierto? Empiezan a entrar las fintech y la banca empieza a despertar también, se empieza a dar cuenta y decir como, oye, miren, están estos por el lado, ¿cierto? Se empieza a flexibilizar también la regulación. Antiguamente una cuenta corriente tenía que tener cheques, que era ya, digamos, año 2020, 2021, ¿cierto? Era un poco absurdo y se flexibilizó esa normativa y empezaron también los bancos a ofrecer cuentas corrientes online. Incluso ya hay bancos ofreciendo cuentas corrientes gratis, Claro. ¿ya? Entonces se empieza a abrir este mercado, se empieza a despertar, que se había mantenido como súper tranquilito. Tenemos a un banco de retail que hoy día es el segundo player en el mercado, ¿cierto? Que también ha impulsado la apertura de cuentas digitales, ¿cierto? Entonces eso ha hecho también que la banca tradicional despierte y que aparezcan un montón de productos. Y ahí el desafío es, bueno, ¿las personas entienden, logran distinguir entre un producto y otro o solamente se quedan con el que vieron en un comercial de televisión o el que les apareció la publicidad en internet? Yo ahí podría agregar que el consumidor financiero hoy día está más informado. O sea, bueno, plataformas como Chócale, el apoyo de Fintech Media u otros players que están continuamente hablando de estos temas. Y además yo agregaría el acceso a la información. Hoy día el consumidor financiero puede acceder, puede comparar. Y ahí, en ese sentido, ustedes están, ya teniendo un consumidor financiero más educado, ya pueden llegar a más gente con Chócale. Me imagino que también se pueden
es muy medible las tendencias de views y visitas a los portales y a las nuevas noticias. Ahí pueden incluso ustedes saber qué información es la que más... ¿Cómo están esos parámetros ahí en Chócala? Ahí si nos puedes contar. Mira, en general nosotros tenemos como 3 grandes grupos de usuarios. Uno que es como el que a nosotros nos apasiona mucho y que se arma una comunidad muy chora, que son los early adopters y los heavy users de productos financieros y bueno, Sí. también de Los duros, de los otros, claro, los duros. Y de hecho ese grupo hemos ido incluyéndolos también en una pequeña comunidad muy específica en Telegram para poder interactuar con ellos. Bueno. Hemos ido como armando espacios para que efectivamente también esto nos permite a nosotros poder estar atentos. Es el que tiene el dato de la tarjeta. Mira, Tarjeta. si tú pasas esta tarjeta tal día, Vale. te da descuento no sé dónde. Así. Sí, pues, ¿no? Y estamos nosotros súper atentos a eso todos los meses con un montón de cosas. Entonces, ese es un primer grupo, Early Adopters y Heavy Users. El otro grupo son Stakeholders, que generalmente es gente que trabaja en la industria, ejecutivos, gerentes, ¿cierto? Que nos leen harto, porque además así se enteran, digamos, de lo que uno habla de ellos y también se enteran de lo que habla, de lo que están diciendo de la competencia. Entonces, eso también es entretenido para ellos. Y el tercero es un público general, ¿ya? Que es obviamente la masa más importante, ¿ya? Un poquito más inexplorada en términos de saber quiénes son, pero Claro. este grupo es público en general. Ahora, tomando estos 3 grandes grupos, nos damos cuenta que el público nuestro tiene entre 25 y 44 años, es gente súper urbana, el 70% vive en la región metropolitana, ¿ya? O sea, hay un alto componente que es de personas muy urbanas y generalmente, y ahí yo creo que está el gran desafío para todos los actores que estamos aquí dentro del mundo financiero, de la educación financiera y de las finanzas personales, tratar de que esto llegue a más, a más cantidad de personas. Hace un par de semanas atrás veía las primeras cifras que da a conocer la Comisión para el Mercado Financiero, la CMF, respecto por el uso de las tarjetas de prepago, y tú veías que en general la mayor cantidad de usuarios eran grupos socioeconómicos altos, ¿ya? Entonces, el gran desafío está en cómo llegamos al ciudadano, digamos, de los grupos medios. Siguen pagando con efectivo. Siguen pagando con efectivo. Hoy día yo tuve que he tenido por distintas razones ir a una sucursal bancaria. Y oye, y hay empresas que siguen pagando con vale vista físico, hay empresas Sí. que sí, que Tengo son uno- cosas que Hay son uno por pasando. ahí. Tengo unos que no he ido a buscar todavía, están ahí. Están ahí. Claro, Están ahí. vale vista físico. Van a pasar el erario. Y yo digo, oye, y sacar un número, sentarse en la sucursal con un mar de gente, porque además los bancos han ido cerrando sucursales. Sí, ya no hay. Entonces van cerrando, las van adaptando a otros modelos de atención, tratan de digitalizar los clientes, pero acá se requiere también la colaboración de todos, o sea, que no hayan empleadores o que no hayan, digamos, clientes que te estén pagando con un vale vista físico en papel impreso en el año... Al portador. Se El te año, pierde claro, esa cuestión. 2022. Y que tenéis que depositar en caja porque si no, no hay otra manera de poder hacer. Hay camino por recorrer. Max, ¿cuál crees tú que desde una perspectiva de los medios son los desafíos pendientes en lo que queda, o sea, para adelante, digamos, sobre estas temáticas, digamos? ¿Dónde están los principales desafíos? Yo En creo general. Sí, yo creo que los principales desafíos, lo primero es tratar de darle un poquito más de... No necesario, yo sé, soy periodista, por lo tanto entiendo obviamente que los medios, sobre todo la televisión, la cantidad de espacio no es suficiente, pero se requiere sí que haya una mayor capacitación de los profesionales de la prensa respecto a la economía. Y existen, digamos, esas posibilidades para los periodistas que cubren economía. Y es muy peligroso cuando hay periodistas que no saben de economía y que están hablando de economía. Y que eso es frecuente, ¿cierto? Y uno lo ve en ciertos Sí. programas medios magacinescos, ciertos Nunca han matinales que han devenido... nunca han tenido economía en su Sí, vida es y complicado. Claro, o sea, hay varios. para que se hagan una idea, en las carreras de periodismo tienes 1 o 2 ramos de economía y sería. Pero tienen. Sí, tenemos como Es que ese es introducción. un punto. Sí, tenemos, sí. Entonces hay personajes que hablan de economía sin haber tenido un semestre. O sea, Claro. podéis tener 2, 3, 1, lo que sea, pero tener base, sustento y fallan en... Y el problema es que el consumidor financiero se compra como que es letra sagrada, O sea, grabado en piedra. Salió en la tele po. Y, salió- y eso es. y eso es. Sí.
peligroso. Sí, y falta como mayor especialización. Yo creo que ahí hay un desafío importante justamente de poder lograr que en los medios, si vamos a hablar de algo, sea, digamos, con rigurosidad, que es lo mismo que le exigimos a un comentarista deportivo cuando está hablando de fútbol, Buen ¿cierto? punto. Y que el Claro. dato esté correcto, ¿ya? Aquí pasa exactamente lo mismo. Yo Eso creo era que- periodismo primer año, ¿no? ¿Qué cosa? La ética que le enseñaban ahí a pegarse al dato. O sea, no. Un dato, una fuente. Claro, El o sea, ABC. exacto, tenéis como, en el fondo ahí un periodismo, ¿cierto? Es como, no sé, tienes un accidente de tránsito en la esquina y tienes 4 esquinas, tendrías que, cada persona lo va a ver de manera distinta, ¿ya? Y uno ahí tiene que tratar de ser, digamos, súper riguroso también en poder leer la letra chica, tratar de leer bajo el agua también. Yo creo que la economía requiere y la educación financiera requiere leer bajo el agua, requiere que alguien explique, ¿cierto? O sea, si tú ves, no sé, un comercial de televisión, qué es este producto? La gente ya ve esto, abre esa cuenta y después tiene problemas, por ejemplo, o que tenía un costo de mantención, o sacas una tarjeta de crédito y tiene un seguro asociado, ¿cierto? Y hoy día todavía existen algunas empresas que todavía tienen incentivos que te meten ahí entre medio de los papeles a firmar un Sí. seguro de No te gravamen, diste ni ¿cierto? cuenta. Y no te diste ni cuenta. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que todavía existe un desafío súper importante que requiere, digamos, el compromiso de las mismas instituciones financieras, del mundo fintech, Todos los stakeholders. claro, gobierno, de los reguladores, del Banco Central, ¿cierto? Y obviamente de los medios de comunicación y también colaboración de las personas también a que estos temas interesen. Yo creo que ahí también hay Sí, un yo creo que desafío ahí, importante. Ahí está la hay invitación. yo creo que hay un desafío gigante. Es una de invitación, sí. tener la capacidad de entregar información que uno podría decir, ya, es que hay que mantener la objetividad, sí, pero otra cosa es no tener un juicio crítico frente a determinados instrumentos que te ofrece el sistema. Si al final tiene que ver con eso, o sea, y que no todos los instrumentos son para todas las personas ni para todo tipo de ni es la misma solución para todos. O sea. Claro. Lo hemos analizado el tema de Exacto. los riesgos de cada consumidor, Exacto. los intereses, hasta dónde llega. Exacto. Es muy variable exacto. dependiendo del personaje. Incluso si ustedes lo piensan, por ejemplo, en todo lo que pasa con fraudes bancarios, phishing, por ejemplo, también hay que ser más explícito en salir a explicar, porque estos fraudes siguen ocurriendo hasta el día de hoy, ¿cierto? Y evidentemente que ahí también hay desafíos importantes para toda la industria y para todas las personas. Excelente. Max, ¿qué se viene para el 2023? ¿Cómo se viene Chócale en el 2023? Bueno, ¿Cómo lo ves? aspiramos a seguir creciendo. Nosotros sabemos, ¿cierto? La industria financiera tiene muchas novedades. Van a salir saliendo cosas. Los costos van a seguir bajando en general, al menos de lo que tiene que ver con el uso de cuentas y de tarjetas, ¿cierto? En general debería tender a la baja. Eso es muy interesante porque muchos bancos están haciendo apuestas importantes en eso y muchas fintech también. Vamos a estar expectantes a lo que sucede con las tarjetas de crédito, los medios de pago en general, con toda esta discusión más regulatoria y de industria que tiene que ver con las tasas de intercambio, porque hoy día, claro, la gente tampoco no entiende por qué no pudo volver a pagar la cuenta de la luz o del agua con tarjeta de crédito, que es un tema, digamos. Claro. Y en términos de nosotros, estamos desarrollando cosas bien entretenidas que tienen que ver un poco con empezar a desarrollar un poco más contenidos audiovisuales, poder un poco ir contando qué es lo que está pasando. El próximo año va a ser un año también complejo en lo económico y yo creo que ahí también hay desafíos muy importantes, sobre todo yo lo veo mucho desde la perspectiva del contenido, que es como finalmente el trabajo que nosotros hacemos en el día a día. Oye, ahí la invitación, bueno, de contenido y trabajar con Chócale va a ser un privilegio el 2023, así que cuenta con todo lo que es contenido. Sí. Aquí se hace el ecosistema, o sea, entre los stakeholders, ya sea medio, economistas, consumidores financieros, pymes. Acá la idea es que la pyme conozca de los servicios financieros y pueda adentrarse en este mundo que para muchos es muy desconocido. Así que
Todos hay que empujar el buque de Y ahí las pymes del ecosistema. también, yo creo que las pymes han sido súper postergadas en términos de inclusión financiera. Cuando uno habla de Son lo inclusión último, financiera, o lo último. claro, la inclusión financiera no es solamente de personas, No, es de es pyme. Que la pyme tenga Correcto. maquinitas para que le puedan Son lo pagar, último. que tenga una cuenta, que tenga costos razonables, porque en el fondo Y no una la cuenta... aplica, y todos los beneficios no la aplican la pyme. Claro, no, Son no toda la la aplican. persona. Entonces, siempre queda postergada, relegada a la pyme, el motor de la economía, Claro. salvándose con las personas, Ahí está los el dueños. Unos Sí. Ahí está el portales desafío. web, pero lentos, aplicaciones, pero No, la pyme si, al pelo. si es que tienen. Hay algunos bancos que están haciendo apuestas interesantes en eso Sí. y hay que estar atentos, pero en el fondo era impresentable Ok. que las pymes para tener una cuenta bancaria tuviesen que pagar 30, 35 lucas mensuales. Sí, es verdad. Claro. Hoy día obviamente eso va variando, pero se necesita que haya competencia en poder conquistarlos, porque si no el banco que está ofreciendo, los dos bancos que están ofreciendo cuentas costo Se cero llevan- para las pymes, claro. finalmente dicen un punto, ya, si nadie más se atrevió, entonces subamos los precios. Ojalá que eso no ocurra, sino que más bancos y entidades, ¿cierto? Y bueno, y FinTech también están empezando a lanzar también productos para pymes, así que eso va a estar interesante. Ahí está lo El que se viene desafío. 2023. Don Max Valdés, Oye, nos agradecido. quedamos corto de No, tiempo. pasa volando el cronómetro. Vamos a tener que invitar nuevamente aquí a Max. Yo creo que cuando tengamos algunas noticiones, yo creo que ahí vamos a hacer algo. Don Así Max va a ser. Valdés, fundador y editor de Chócale, ya lo saben, chocale.cl. De todas maneras, invitados a visitarnos y a seguirnos. Y bueno, muchísimas gracias Su por la casa. invitación. Así que ya Bienvenido. saben, edúquese lo más que pueda, como dijo la doctora. Hecho. Chao. Sí, che.